Bien, avanzamos con más información. Tenemos la posibilidad del contacto con Inquilinos Córdoba. Sí, está el representante Maximiliano Vítar, está para conversar con él, representante de Inquilinos Córdoba, a ver cómo han tomado estos números oficiales del INDEC y la realidad que se vive en el país con este porcentual que ha subido en cantidad de gente que no tiene su casa propia. Gracias por atendernos, Maximiliano. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia. Bien, algunos lo toman que es algo subjetivo en el tema de estos números porque depende cómo se preguntan. Hablaban que a la hora de tomar la referencia y llegar a hacer el censo, la consulta tenía que ver con cuánta gente vive en la casa, si existe alguna situación parental, se toma a todos como propietarios de la vivienda, aunque sea mayores de edad, y sabemos que mucha gente justamente al no tener hogar y no poder alquilar, de repente hay grupos familiares en donde está la mamá, el papá y los hijos que ya son mayores y por ahí siguen viviendo con sus padres, pero como decíamos, es subjetivo tomarlos como propiedad, con que el hecho que tienen propiedad todos los habitantes de la casa. Sí, obviamente que más que todo hay que tener en cuenta que son datos provisorios, Sí, mejor sí. dicho, son datos provisorios, no está el final, incluso es más, nosotros a esta altura ya pensábamos tener datos más específicos porque realmente al día de hoy tampoco tenemos claridad de cuáles son las familias que efectivamente alquilan. Es decir, o sea, hoy sabemos cuáles son los propietarios, serían los propietarios, pero no dicen o no tenemos claro cuáles son los que alquilan. Pero los datos, a pesar de esa situación y de lo que recién comentas, como así también en algunos lugares más en sectores del conurbano bonaerense, planteaban que, o los habían puesto como aquellos asentamientos como personas que eran propietarias de esas viviendas. Y bueno, el asentamiento es una propiedad en términos muy precarios. Entonces, hace una necesidad de volver a rediscutir cómo se está haciendo este sistema, pero creo que los datos que arrojan son bastante preocupantes. Si bien nosotros hablamos de un 65,5% a nivel nacional, esto es necesario ir acompañándolo con otros parámetros u otros valores, pero hoy que el 41% de la población todavía no tenga su techo propio, la verdad que es preocupante, principalmente porque si lo comparamos con el año 2001, la cantidad de propietarios era un 74, y si vamos al 2010 era un 72 y ahora estamos hablando de un 65. Claro. Entonces, realmente preocupa y más que todo lo que nos hacemos la pregunta, que tenemos en algún sentido la respuesta, pero es con el desarrollo inmobiliario que hemos tenido en estos últimos 20 años, ¿cómo puede ser que cada vez haya menos propietarios y obviamente eso también se replica que cada vez haya más inquilinos? Claro. Entonces, Ahora, sí, ayúdame Maximiliano, el número se dispararía mucho más, por eso hablaba de cierto, no capcioso, pero sí subjetivo, lo que era el dato. Porque digo, si uno va a la casa de personas que están por arriba de los 25 o 30 años, uno puede llegar a interpretar que en realidad se sigue viviendo con los padres porque no está la oportunidad de alquilar, porque después está lo complejo de poder llegar a alquilar. Entonces, por lo tanto, tomar a un mayor de edad que aún está viviendo con los padres como propietario, yo creo que lo lógico sería tomar a los menores, o en realidad yo estoy equivocado. ¿Se tomaba así como yo lo planteo? y la verdad que sí, por eso vuelvo a insistir, para mí creo que es necesario o debería haber sido necesario generar mucho más claridad. Ujú. Nosotros creímos y esperábamos que los datos incluso estuvieran antes, pero realmente es más aún muy preocupante. Si bien sorprende esta situación o preocupa, hablando de Córdoba, es catastrófico lo que sucede, porque Así lo si definís, uno va catastrófico lo definís. y si estamos por debajo del, o sea, teniendo en cuenta esto, o sea, si tomáramos, no hiciéramos ese análisis fino que vos estás planteando, Sí. o sea, hoy estamos por debajo de la media nacional, estamos en un 58%, en términos, un 58,3% en términos provinciales, y si vamos a la capital provincial, es casi el 50%, es el 52% es propietario, es decir, uno de cada dos Ah, cordobeses es propietario de la vivienda donde vive. o Y sea, si y uno lo, lo... y lo damos vuelta, uno de cada dos cordobesas no tiene casa propia en estos números.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a insistir en este tema. Si vamos, incluso, no, planteo catastrófico, ¿por qué? Porque cuando nosotros hemos discutido eh, el problema en materia habitacional y el problema en materia de alquileres, constantemente nos han planteado que el problema es que faltan viviendas. Ahora, si uno analiza lo que pasó del 2001 al 2010, la población de Córdoba aumentó un 3,5 y aumentó un 7% de la población inquilina, es decir, el doble. Ahora, cuando uno va a analizar qué pasó con el desarrollo inmobiliario, aumentó un 26%. Entonces, había más viviendas y a pesar de eso duplicó la población inquilina. Y bueno, uno analizaba en ese contexto y decía, bueno, en esa situación en particular, capaz que fue el año, el pleno auge de la pandemia, de la soja, la recuperación económica que fue del 2003 en adelante, etcétera. Ahora, del 2010 al 2020, la población de Córdoba aumentó un 20% y el desarrollo inmobiliario un 32%, es decir, 12 puntos por encima del crecimiento poblacional. Entonces, ¿a dónde están yendo esas viviendas? Esa Claro. es nuestra pregunta. Y en esta semejante diferencia de porcentajes, si uno hace una proyección para hasta el próximo censo, seguramente esto se va a acentuar o se busca una solución rápida y directa a esto, que evidentemente es generar más casa y de la mano del Estado, porque si no va a ser muy difícil llegar a la casa propia, o si no, el problema, como decís vos, hablando de una situación catastrófica, se va a agravar aún más. Con la sumatoria, que más allá de que hoy por hoy el grupo etario de los más jóvenes no llegan a la casa propia, porque en la mayoría de los casos se hace imposible, está lo otro, que para muchos es imposible alquilar, Maximiliano. Coincido, yo creo que por eso siempre insistimos nosotros que nos han planteado que la discusión está en los términos de mejorar el mercado inmobiliario o cuando hablamos en materia de alquileres, la modificación de dos artículos de ley o que la culpa de la situación actual es por culpa de una ley, y ni siquiera de toda la ley, de dos artículos de ley que su primer contrato todavía no se ha vencido. Y si recién, como les comentaba, venimos haciendo un análisis, por lo menos en los últimos 20 años en la provincia de Córdoba, en el 2001, por ejemplo, habían 20% de la población de Córdoba alquilaba. En el 2010 era un 27 y hoy estamos en un 30, es decir, que la población de Córdoba en menos de 20 años aumentó un 50% en materia de inquilinos. Entonces yo creo que no podemos asociar esta situación y tenemos que tener una solución integral, porque si bien hoy puede ser el problema de la cuestión crediticia, hay una realidad, es que si nosotros no podemos separar la situación económica. Claro. Tenemos que tener una solución integral, o sea, no podemos separar la situación económica. Pero además de la situación económica, yo creo que es muy difícil que a una persona que hoy alquila, que destine el 70 o 60% de su salario, o prácticamente está saliendo a trabajar para pagar el alquiler, pueda tener un ahorro previo para poder comprar su casa. Entonces, vuelvo a insistir en esta pregunta. ¿Para qué están construyendo o para qué está haciendo este desarrollo inmobiliario? Si los propietarios o aquellos trabajadores que pueden, en algún sentido, no están alquilando y pueden generar un ahorro previo, tampoco pueden ser propietarios, y los inquilinos o los propietarios que tienen su vivienda no les quieren poner en alquiler porque no les conviene, ¿para qué están construyendo tantas viviendas? Y ahí me parece la necesidad de que nosotros vayamos a una discusión integral, porque si no, claramente lo que nosotros venimos planteando es que estamos yendo hacia un proceso de inquilinización en la Argentina, donde cada vez hay más propiedades en menos manos, con lo cual la solución está siendo que se construyan más viviendas, porque si los que las compran son los mismos de siempre, y para cómo no lo están ofreciendo ni siquiera para poder solucionar el déficit habitacional o para que el alquiler sea más barato, y bueno, en realidad está teniendo otro fin, que es un poco lo que nosotros venimos planteando y que creemos que el Estado tiene que tener un rol trascendental. Y qué lástima que el dato no fue en todo su conjunto, el combo completo, hablando de inquilinos y demás. Entonces, por ahí el análisis se puede hacer de maneras más detalladas, más allá de que no cambien algunos puntos, pero sumarle todo en su conjunto ya ha pasado un tiempo, la verdad, importante como para poder haber tenido todos los datos, ¿no?
Y la verdad que ya ha pasado casi un año el índice. Igualmente yo creo que estos datos, si bien, como te decía, preocupan, en algún sentido son realmente muy duros, no sorprenden porque uno va haciendo un análisis de la encuesta permanente de hogares y va Sí. teniendo datos. La verdad que esto va en sintonía de lo que venimos planteando, no solamente a nivel nacional, sino es lo que viene surgiendo en muchas partes del mundo. O sea, si uno ve lo que está pasando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que Sí. pasa, por ejemplo, en Río Cuarto, en Ushuaia, en lugares donde en algún sentido se asocia el Rosario, parte del desarrollo inmobiliario a cuestiones económicas y por otro lado a las cuestiones de turismo, uno se da cuenta de cómo se maneja el mercado inmobiliario. Y por eso creemos que el rol del Estado no simplemente tiene que asociarse a la construcción de viviendas, sino a un control. Es muy difícil que nosotros podamos analizar o avanzar en distintas políticas de vivienda si, primero, esas políticas de vivienda no tienen un rol de solucionar el déficit habitacional, no Sí. generar una discusión en términos económicos y, por el otro lado, también en un régimen de control. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo letra muerta en el Congreso o en cualquier poder legislativo si cuando no se cumple la ley no pasa nada? Entonces, Bueno, creemos nosotros que tiene que haber una coordinación entre el sector privado que puede en algún sentido generar construcción de viviendas, pero que esas viviendas se pongan para alquilar o que se pongan en una lógica que no esté dolarizada, sino es muy difícil en este momento poder acceder a una vivienda propia. sí. Maximiliano, gracias por habernos atendido. Ojalá algo cambie. Ojalá. Hasta luego. Muchísimas gracias.